es una realidad o una premonición? ¿Hasta qué punto tus sueños pueden volverse una realidad? Creo que a veces da un poco de miedo pensar eso, porque lo que se espera de una pesadilla es que obviamente nunca suceda. En esta ocasión les traigo un video en el cual hablo precisamente de eso. El título dice ¿pesadilla o premonición? Vamos a verlo. Para este video voy a contarles dos anécdotas. No sé si recuerden el video anterior a este, en el cual yo hablaba de las energías y de unos espejos precisamente. Entonces, esta anécdota tiene que ver precisamente con esa historia. Mencioné también que al tener mal colocados los espejos en mi habitación, comencé a provocarme una energía negativa. Y pues que por tener esa mala energía llegué a comportarme medio extraño, tener actitudes diferentes y que también tuve pesadillas. Digamos que ya no expliqué lo de la pesadilla porque lo iba a explicar en este video. ¿Qué tipo de pesadillas eran las que tenía? Pues en su mayoría eran como que muy gore las pesadillas, o sea, eran demasiado sangrientas y muy violentas, en las cuales yo presenciaba, digamos, como que pues todo eso, ¿no? Toda la matanza. Comencé a tenerle un miedo, digamos, a formar un miedo o temor a reflejarme en el espejo. Ese miedo surgió precisamente por esa pesadilla. La pesadilla era la más constante que tenía. Era como estar viendo una película, no sé si les ha pasado, que de repente tienen sueños o pesadillas en las cuales pareciera que están viendo una película, pero la película es de ustedes. Yo estaba, digamos, observando esa película, yo estaba viendo todo lo que sucedía, podía ver alrededor, podía ver todo lo que estaba en mi habitación y yo me veía en una cama, o sea, yo me veía en mi cama, en mi habitación. Yo podía ver cómo estaba acostada durmiendo y de repente ver cómo algo salía de mi cuerpo, como si algo se desprendiera, como lo que sería un fantasma o algo así, no sé, un alma o algo así. Como que estoy durmiendo, se desprende eso del cuerpo y está sentado. Mientras está sentado está mirándose al espejo fijamente, o sea, está sentado y como tenía el tocador enfrente de mi cama, pues sentado mirándose hacia el espejo y yo podía ver el reflejo de esa alma. El simple hecho de ver eso ya me provocaba como que una sensación muy extraña, ¿no? Esa alma se quedaba como sentada mirándose y quedaba inmóvil y de repente así se giraba y se levantaba, iba de pie, andando. Caminaba directo hacia el tocador y entonces se seguía observando en el tocador, o sea, esa alma se seguía observando, mirando y de repente ahí mismo mirando en el tocador giraba la cabeza hacia el lado derecho y miraba como, parecía como que estaba mirando hacia el techo. Y cuando yo estoy, de repente veo hacia el techo, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está mirando ese alma? Pues es una cadena. Había una cadena, digamos que el techo tenía como un tubo grande no era tubo, no sé, era como algo metálico, como un tubo pero muy resistente, más fuerte que un tubo. Y tenía una cadena enrollada, entonces digamos que mi alma volteaba a ver hacia esa cadena. De repente así agarraba la silla que tenía ahí cerca del tocador y entonces la acercaba hacia abajo de la cadena, se subía y entonces se enrollaba la cadena así en el cuello y entonces comenzaba pues sí a ahorcarse. Era como algo muy extraño porque la que era yo, mi cuerpo dormido en la cama, podía darse cuenta que estaba esa alma colgándose del tubo, o sea, con la cadena.
no sé, es algo muy extraño. Y lo peor era que todo lo que sentían las tres, las yo tres, el alma, el cuerpo que estaba acostado y la que estaba observando, las tres estaban sintiendo lo mismo. Entonces, como el alma se estaba suicidando, digámoslo así, se estaba ahorcando, pues ese dolor, esa asfixia y todo eso lo sentía las tres. Entonces era como un temor porque el alma quería hacerlo, por voluntad lo estaba haciendo, el cuerpo no quería, sentía miedo y sentía dolor y no se podía levantar porque estaba inmóvil. Y yo también era espectadora y no podía hacer nada porque pues solamente podía mirar y sentir, pero no podía hacer nada. No podía influir en la decisión que estaba tomando el alma. Digamos que esa pesadilla era recurrente, no casi era diaria, o sea, diario estar soñando eso, soñando, combinado de repente con otras pesadillas, pero casi siempre esa era la que estaba constante. Entonces llegó un momento en el que, pues sí, o sea, es como que tu mente comienza a asimilar la idea y en su momento sí llegó a pasar esa idea por mi cabeza. No podía dormir y no sé, una sensación muy extraña, no sé cómo describirla. Solo sé que tenía eso en la cabeza y que una parte de mí tenía miedo y la otra ya lo estaba asimilando. Creo que esa situación paró, bueno, en cuestión de que se quitara esa idea de mi cabeza cuando en algún momento fui de visita a ver a una de mis primas. Y ella, yo me llevaba bastante bien con ella, ¿no? Y ella me dijo, oye, quería contarte algo, porque nosotros tenemos una creencia de que cuando tienes una pesadilla, lo mejor es contarla, o eso es nuestra creencia, lo mejor es contar una pesadilla que tienes con alguien para que no suceda. Y casualmente mi prima me dijo, ay, qué bueno que viniste, quería hablarte y quería contarte unas cosas y la verdad es que tengo mucho miedo. Yo supongo que no es más que una simple pesadilla, pero te la voy a contar. Y entonces le dije, ok, y entonces se puso a contarme, me dijo ella, tuve una pesadilla, estaba durmiendo en mi habitación, ella tiene en su habitación un espejo, tiene un espejo muy similar al que yo tenía, es donde ella se arreglaba todos los días. Nada más que ella lo tiene como de cuerpo completo, o sea, como muy alargado, y yo lo tenía de medio cuerpo. Entonces, ella tenía su espejo cerca de su puerta y el espejo estaba casi a su estatura. Digo casi porque digamos que si ella se paraba frente al espejo, digamos que le llegaba más o menos como por acá. O sea, no era completamente de su tamaño. Entonces ella para poderse reflejar bien, o sea, se veía primero del cuerpo de la vestimenta que tuviera y para poderse ver bien del rostro a la hora que se estaba maquillando tenía que ligeramente agachar la cabeza, agacharse un poquito para poder verse el maquillaje. Entonces dice ella que estaba durmiendo y que tuvo el sueño como que supuestamente se había despertado. O sea, era un sueño, pero ella creía que realmente se estaba despertando. No lo sintió como un sueño. Dice, me estaba durmiendo, según yo en mi sueño yo me desperté, o sea, ya era de día, sonaron mis alarmas, todo. Me levanté, me arreglé, hice todo lo que hago en las mañanas para ir a la escuela. Y entonces cuando ya me acerqué a mi espejo para poder arreglarme, comencé a, bueno, que se estaba arreglando, ya se había cambiado y entonces desde que se acercó para verse bien el rostro. Y dice, yo antes de agacharme, yo ya había visto a través de mi espejo, o sea, yo me estaba viendo en el espejo, pero a través de mi espejo se veía como que había algo, o sea, sí, como una sombra, una ligera sombra que se reflejaba en el espejo. Entonces ella no le prestó mucha atención hasta que después ligeramente se fue agachando para seguirse maquillando
Y entonces notó más que estaba una sombra atrás y se movía. Y entonces eso como que la espantó un poco porque pues ella estaba sola y no se supone que tiene nada colgante. Así es que dice que le daba un poco de miedo darse la vuelta y ver qué es lo que había, ¿no? Y que lo único que hizo es que como que se agachó más, o sea, viéndose en el espejo, se agachó un poquito más y para ver a través del espejo qué es lo que había atrás de ella. Y que cuando ella se agacha es cuando ella distingue que atrás de ella habían pies y había ropa, o sea, bueno, se veía como que era una persona colgando atrás de ella. Entonces sí, pareciera como de película porque pues ella ve eso y dice, me fijé bien porque dice, nunca tuve el valor suficiente de darme la vuelta y ver qué es lo que era. Me daba mucho miedo. Nunca tuve el valor y lo único que hizo fue agacharse más y ver a través del espejo y me dijo, eras tú, tú eras la que estaba ahí, atrás de mí y estabas colgada. Dice, güey, estabas colgada del techo. Traías tu pijama y traías algo aquí. Dice, no distinguía qué era, pero estabas colgando. Dice, y lo que vi aparte eran tus pies, o sea, la sombra ligera que se veía al inicio eran tus pies, que ni siquiera se veía del tono de la piel, o sea, ya se veía en un tono como medio azul, porque parecía como si ya llevara mucho tiempo ahí. Y entonces dice, me espanté un montonal. Cuando fue eso fue como que, ¡pum! Se espantó demasiado, que despertó y, y entonces se quedó con esa idea y dijo, voy a marcarle, porque no quería que fuera algo real o que si estaba por pasar pues no sucediera. O sea, ella dijo, le voy a marcar, se quedó con la preocupación y sí, creo que fue bueno que me lo dijera porque eso estaba pasando por mi cabeza. Casualmente, eso estaba pasando por mi cabeza, por esos sueños que estaba yo teniendo. Y creo que se detuvo a partir de que, bueno, cuando ella me cuenta esas cosas, yo nunca le dije nada. Nunca le dije, oye, sí, estaba pasando esto por mi cabeza. O yo he estado teniendo esto. Nunca le dije nada porque creo que ella estaba bastante espantada como para que yo todavía le contara esas cosas. Entonces, cuando ella me cuenta eso, lo único que sí es como que me quedé impactada. Dije, wow. Y yo describiéndole, ¿no? Bueno, preguntándole cómo era, cómo se veía, qué traía, el otro. Por las cosas que ella me estaba contando, es como súper raro porque le estaba preguntando qué cosas tenía la persona. Y sí, era yo, o sea, efectivamente era yo, era mi ropa, era la ropa que suelo usar. O sea, mi prima no sabía, en realidad es como curioso, por eso digo es curioso porque mi prima no sabía con qué tipo de ropa me dormía yo. Entonces, por la descripción que me estaba dando, sí, era la ropa con la que yo duermo. Y, y pues, no sé, fue una cosa extraña. Digo, ¿qué probabilidad hay de que algo así suceda, no? Y entonces fue cuando yo dije, creo que esto no está bien, esto no está bien, no está correcto y algo anda muy mal en mí, necesito ayuda. Después de eso fue cuando yo decidí contarle a mi madre, le dije que me estaban pasando esas cosas y que tenía miedo. Le dije, tengo miedo porque yo no quisiera hacer algo así, pero están pasándome estas cosas. Entonces mi mamá decidió cortar la cadena porque casualmente esa cadena estaba ahí desde que nosotros llegamos ahí. Cuando nosotros llegamos a vivir a ese lugar, ya estaba esa cadena ahí. Mi madre intentó quitar la cadena, pero traía como un candado. Entonces no era un candado bastante grande, no pudimos quitárselo. Y lo que hizo mi madre fue cortar. Cortaron la cadena, entonces la dejaron así al ras. Entonces ya digamos que no había riesgo en ese aspecto y mi padre hizo también lo que mencioné en el video anterior, que quitó las cosas como negativas, ¿no? Todo lo que pudiera como afectarme o que no fuera tan correcto.
Tal vez esto que voy a contar no le agrade nada a mi padre, porque pues voy a estar hablando de él, ¿no? Y espero no se enoje. Papá, no te enojes, por favor. Es una historia. No es muy común que yo sueñe, entonces cuando llego a tener sueños es como que le presto bastante atención. No sé si todas las personas sean igual, pero yo hago eso. O sea, como no es muy común que yo sueñe, si yo tengo un sueño le presto bastante atención. Me pongo a investigar qué podría significar o me pongo a estarlo analizando, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que estoy viviendo, si tiene algo relacionado con eso, como un subconsciente o algo así. Porque en algún momento, yo por ejemplo llegué a ver los expedientes secretos X, creo que lo conocen muchos. Había una frase que decía mucho Fox Mulder. Él decía, los sueños son la respuesta a la pregunta que no sabemos cómo formular. Entonces yo me voy con esa idea de que también a veces pienso que puede haber distintos tipos de sueño, ¿no? El sueño, el sueño precisamente inconsciente, de que tú traes un problema, una duda o algo, que te duermes con una idea y que no sabes cómo solucionar esa situación o que te preocupa demasiado, pero que te bloqueas, ¿no? O sea, te bloqueas por muchas situaciones, pero que a lo mejor ya estando durmiendo, ya sin meter sentimientos y cosas así, como que se procesa mejor, ¿no? La situación y te llegan las respuestas a través de sueños. Entonces yo pienso que están ese tipo de sueños. Sí creo que puede haber sueños en cuestión con premoniciones, porque me ha pasado. Creo que están también esos sueños que podrían advertirnos cosas. No lo sé, creo que hay distintos tipos de sueños. Y pues eso fue lo que me pasó a mí. A veces lo cuento y mucha gente no lo cree. Habrá quien sí lo crea, habrá quien no, pero pues es algo que a mí me pasó. Por lo mismo creo firmemente en ello. Bueno, esto que me sucedió, les digo, era muy pequeña, creo que iba en la primaria, me parece. Mi padre casi siempre llegaba de noche. Se iba a trabajar y llegaba muy tarde y había veces que ni siquiera alcanzaba a verlo. A veces sí, a veces no, pero cuando no alcanzaba a verlo, pues él llegaba, se dormía y yo lo veía hasta el día siguiente, ¿no? Ya para ir a la escuela era cuando lo podía ver. Entonces me acuerdo que tuve esa ocasión, andaba esperándolo porque casi siempre intentaba esperar para verlo llegar y lo estaba esperando y no llegaba, era muy tarde y mi madre, me acuerdo que sí, de hecho me dormí muy tarde y mi mamá me dijo, ya es demasiado tarde, no te vas a querer levantar para ir a la escuela, o sea, ya no puedes esperarlo más, ya tu papá a lo mejor algo se le atravesó, no sé, y mejor ya duérmete porque no te vas a querer levantar. Y le dije, ok, está bien. Y entonces me fui a dormir. Pues yo pasé así toda la noche durmiendo y yo tuve un sueño o algo así. Más bien para mí fue una pesadilla, porque en esa pesadilla yo soñaba a mi papá. O sea, yo veía a mi padre con su amigo en mi sueño. Bueno, no voy a decir mucho porque se va a enojar, pero bueno, como que había un problemilla, ¿no? En ese lugar, como que estaban tomando en un barcillo y de repente surgió un problemilla ahí. Y entonces el problema era con su amigo, no con él. Pero pues gracias a su amigo, eh, pues digamos que varios tipos que iban juntos comenzaron a agredirlos, comenzaron como a molestar a mi padre y a su amigo y el amigo pues se le hizo fácil no estarse burlando y estar como que no les prestes atención y todo haciéndose el gallito y todo. Estas personas se enojan y empiezan a retarles. Y ellos, pues la verdad, no iban con esa intención. Mi padre y su amigo ellos eran dos y los otros eran un montón. Deciden salirse, dejar ahí todo y salirse. Y estos señores no se quedan así.
sea, se van enojados, o sea, traían el enojo ya por todo ese pleito, como que dicen estos no se van a ir limpios y van detrás de ellos. Comienzan a corretearlos y entonces cuando los corretean, digamos que en esa corretiza que les dan, mi padre cae, se tropieza, cae al piso y el amigo intenta regresar, pero ya después como que siente a los otros que ya están sobres, como que ya casi van a llegar y entonces se le hace más fácil el correr y lo deja, ¿no? Entonces en mi sueño mi padre, él le pide ayuda, o sea, él cae al piso, le pide ayuda, le está pidiendo que regrese, pero él ya no regresa. El amigo se va corriendo, esos hombres alcanzan a mi padre, comienzan a golpearlo y entonces yo estoy viendo, en ese sueño yo estoy viendo cómo esos hombres golpean a mi padre, lo golpean del rostro, lo golpean del cuerpo, o sea, le dan una paliza tremenda al grado de que él queda tendido en el piso, o sea, él ya no reaccionaba, al principio se protegía, pero después él ya no, simplemente ya no se movía, se quedaba estático. Pues estos tipos le siguen pegando hasta que ven que ya definitivamente no se movía, que ya ni siquiera parecía estar respirando. Cuando ellos ven eso es cuando dicen, ¿sabes qué? Ya. Y entonces se retiran y lo dejan ahí tendido en el piso. El amigo se va y pues ya no regresa. O sea, en mi sueño yo solo veo eso. Yo solo veo que está mi padre tendido, golpeado, y el amigo se fue y ya no regresó. Y entonces comienzo a espantarme. O sea, en el sueño comienzo a espantarme porque es como que te sientes impotente, porque lo estás viendo y no puedes hacer nada. Te entra una impotencia, una tristeza, un dolor, preocupación. Y entonces yo comenzaba a gritarle, ¿no? Como a gritarle a él y a pedir ayuda y mi madre es cuando me despierta porque me está escuchando que estoy gritando. Cuando ella me despierta, pues yo me despierto llorando, ¿no? Y empiezo a decirle, mi papá, no ha llegado mi papá, ¿verdad? ¿Y dónde está? Y quiero ver a mi papá. Y entonces mi mamá decía, es que no ha llegado, o sea, decía, tú duérmete, a lo mejor yo ahorita le llamo, ahorita veo qué pasó, pero no te preocupes, tú duérmete. Dice, nada más tuviste una pesadilla, me decía ella. Y yo me quedaba preocupada, o sea, yo no me podía dormir porque yo me quedé preocupada después de ese sueño. Entonces intenté volver a dormir, pero yo ya definitivamente no pude dormir. O sea, era como que nada más medio cerraba los ojos, pero seguía despierta. Y yo me di cuenta cuando llegó mi papá. Eso no sabe mi madre, ¿verdad? Pero yo me di cuenta cuando llegó mi papá. Llegó ya al otro día. Era el horario en que yo me iba a ir a la escuela. Yo iba en la mañana, creo que entraba como a las 7 de la mañana, entonces él llegó poco antes de que yo me fuera, ya que me fueran a levantar para ir a la escuela. Entonces, cuando yo escucho a mi papá que entra, o sea, yo lo escuché y me iba a levantar, pero después empecé a escuchar a mi madre también como que empezó a decirle que le había pasado, que no sé qué, o sea, bueno, hacía preguntas y mi padre como queriendo contestar, pero se escuchaba como mal. Entonces, mi primer pensamiento fue que tal vez él venía tomado. O sea, yo dije, a lo mejor se fue a tomar unas cervezas y viene pues, tomadillo y pues, por eso no se escucha que habla bien, ¿no? Entonces, pues yo mejor decidí volverme a acostar. Me iba a levantar, pero cuando yo escuché eso yo dije, ay no, creo que viene tomado. Entonces ya mejor me volví a acostar. Y mi padre se acostó, yo no sé, la verdad solo sé que le estaba diciendo algo a mi mamá, pero no le entendía nada, nada, nada. Y mi madre ya recuerdo que nada más decía, ay, pero tenías que irte con ese. Y yo me arreglé, mi madre me apuró porque de hecho yo dije, pues, si ya llegó mi papá, casi siempre a veces él me llevaba. A veces me llevaba, a veces no. Pero dije, pues si ya llegó mi papá, pues que me lleve, ¿no? Y me arreglé y yo le dije a mi mamá, le voy a decir a mi papá que si me lleva a la escuela y dijo, no, déjalo dormir, es que llegó tarde y que está cansado y que está cansado y no quería que me acercara. Y yo me acerqué, entonces cuando yo me acerqué tenía toda la cara, o sea, estaba golpeado del rostro. Mi padre tenía
la cara hinchada y estaba todo moreteado, o sea, tenía golpes así grandes. De hecho, le dolía hasta la espalda porque recuerdo que medio lo toqué y fue así como de, ay, como que se quejaban. Cuando yo vi eso fue como que me espanté más y yo dije, creo que no fue, o sea, todavía me quedé pensando, creo que no fue un sueño. No me podía creer eso, ¿no? Verlo así, que yo lo haya soñado así y de repente verlo así todo golpeado. Cuando llegué a la casa, pues mi padre seguía igual en esas mismas condiciones y mi mamá lo andaba cuidando y yo le dije a mi mamá, yo soñé que a mi papá le pegaban y comencé a platicar todo eso y entonces ya me dijo, no, pues es coincidencia, ¿no? Y hasta después cuando mi padre se repuso, cuando ya se repuso, yo le pregunté a mi papá, ¿qué fue lo que te pasó? O sea, yo comencé a hacerle preguntas de por qué estaba golpeado, cómo le habían pegado, etcétera. Y no me quería decir. Era así como que, no, es que tuve un accidente, no, es que, o sea, me ponía peros con otras cosas y entonces yo le dije, yo soñé esto. Y le empecé a contar todo lo que había soñado. Cuando yo le dije eso fue cuando dijo, dice, bueno, ya sabes cómo me golpearon. Ya, realmente me dijo que sí, que así le habían pegado, me dijo, sí, así me pegaron, o sea, eso fue lo que me pasó. No exactamente así, que el pleito había sido otra situación, porque yo soñé un problema, pero dice, no fue por ese pleito, o sea, no, sí fue por un pleito, pero no fue por eso, fue por otra cosa, pero sí fue un pleito, ¿no? A final de cuentas. Y sí fue un pleito y sí me pasó eso, entonces desde ahí fue como que mi padre, cada vez que si yo a mi padre le digo, soñé esto, y entonces él me presta mucha atención cuando digo, tuve un sueño feo, me presta mucha atención porque casi siempre, casi siempre los sueños que yo tenía iban pegados a algo que sucedía. Vuelvo a lo mismo, creo que todas las personas estamos conectadas de una u otra forma, creo que tenemos energías, tanto las plantas como los objetos, como nosotros mismos tenemos energías y esencias, y a veces creo también que pueden haber lazos entre personas, por ejemplo, como ese lazo que dicen que existe entre gemelos, ¿no? Si un gemelo le pasa algo, el otro lo podría sentir. Entonces, yo creo en ese tipo de energías y de lazos y pienso que tal vez podría ser posible que no tanto como que yo diga, ay, tengo poderes de premonición y soy psíquica y un rollo así, sino que creo que puede haber lazos tan fuertes con una persona que pudieras llegar a sentir algo o a percibir, porque también lo he visto, no precisamente a lo mejor lazos en sueños, probablemente también podría ser en pensamiento, ¿no? Que de repente te encuentres en casa y no sé, creo que se da más en las mamás que están en casa y dicen, ups, creo que, no sé, les surge la preocupación por un hijo, ¿no? La preocupación por un hijo y empiezan a decir, ¿estará bien mi hijo? ¿Habrá comido? Y así, y entonces empiezan a buscar al hijo o a la hija y a veces realmente están en un problema, ¿no? En una crisis. Hermosas criaturitas, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Los quiero